Bueno, muy buenos días tengan todos. Mi nombre es Eder Montiel, soy estudiante del curso Desarrollo Web con PHP del SENA. Y en este video pues vamos a hacer la instalación del paquete Xang y la instalación del IDE de NetBeans. El paquete de Xang, que es un paquete de software que nos sirve para desarrollar proyectos en PHP, MySQL y trae incluido un servidor Apache, lo podemos descargar desde la página oficial de Xang. El IDE NetBeans también lo podemos descargar desde la página oficial de NetBeans, que es un editor de código y nos sirve para desarrollar proyectos PHP. Pero para la instalación de NetBeans necesitamos descargar el JDK o kit de desarrollo para Java, que también lo podemos hacer desde la página oficial. Yo los he descargado ya y los tengo aquí en mi equipo. Tenemos que hacer es pues ejecutar el programa, darle doble clic y nos aparecerá el paquete de instalación, como podemos ver aquí. Aquí podemos pues seleccionar los servicios que queremos instalar. Únicamente para este caso vamos a descargar PHP Miami, el servidor Tonkan no, los servidores de correo y FTP tampoco, únicamente PHP, MySQL y el administrador PHP Miami. La ruta de instalación la tenemos aquí, la vamos a instalar en el disco C y dentro de la carpeta SAM. Vamos siguiente. Y pues comienza el proceso de instalación del paquete. El equipo en el cual estoy llevando a cabo este proceso de instalación pues no tiene muchos recursos y pues va a tardar un poquito este proceso. Espero pues me disculpen en ese sentido. Aquí nos abre una página pues de la instalación para el registro y todo eso. No es necesario porque es un paquete de software libre. Esperemos mientras se instala SAN. Voy a pausar un momentico el vídeo mientras se instala el paquete y ya vuelvo con el proceso de instalación para no extender mucho este vídeo. Bueno, volviendo pues a la instalación del vídeo, ya vemos que ha terminado de instalar el paquete de Xang. Podemos entonces proceder a instalar el IDE de NetBeans. Pero para instalar el IDE de NetBeans, como les había comentado anteriormente, necesitamos el JDK. Aquí tenemos el instalador del JDK, tenemos que darle doble clic al instalador del JDK al archivo y nos va a lanzar este instalador. Le damos en siguiente. Siguiente.
y se empezará a instalar el JDK. Esperemos un momento mientras se lleva a cabo el proceso de instalación. Está tardando un poco, pues el equipo en el cual, les repito, estoy llevando a cabo este procedimiento no tiene muchos recursos, pues por eso es que tarda un poco en responder. Voy a Bueno, volviendo pues ya a la instalación del JDK, ya podemos ver que se ha terminado de instalar el paquete. Vamos siguiente para finalizar. Aquí podemos ver el panel de control de Xang, desde el cual podemos iniciar los servicios que les había comentado hace un momento. Vamos a iniciar el servicio de Apache, el servidor Apache y del gestor de base de datos MySQL. Esperemos un momento. Ahí está pues ya terminando de instalar el JDK.
Aquí podemos ver ya que los servicios de Apache MySQL se han iniciado. Entonces vamos a probar pues que se haya instalado correctamente el XAMPP. Para ello vamos al navegador y abrimos la siguiente dirección. Como podemos ver, ya ha terminado pues la instalación de Java, y abriendo la siguiente dirección en el navegador podemos ver que ya también tenemos instalado el paquete de XAMPP. Ahora procederemos a la instalación de NetBeans, de nuestro IDE NetBeans. Vamos a donde tenemos el archivo y lo ejecutamos. Ahora le damos doble clic al archivo y nos lanzará el instalador este que tenemos acá. Aquí tenemos los servicios que podemos instalar. NetBeans no solamente nos sirve para el desarrollo en lenguaje PHP, sino que nos permite desarrollar en otros lenguajes como Java, C, C++ y lenguaje HTML y JavaScript. El servidor de Glassfish no lo vamos a instalar, pues ya tenemos un servidor Apache para correr las aplicaciones, entonces lo desmarcaremos. Si le damos en siguiente, aceptamos los términos de licencia. Presionamos siguiente para continuar. La ruta donde se instalará el NetBeans y la ruta donde tenemos instalado el JDK. Y comenzará el proceso de instalación. Voy a pausar el video un momento, pues ya que esto demora un poquito, y vuelvo con ustedes. Entonces, volviendo a la instalación del paquete y del IDE, ya aquí podemos ver que se ha terminado de instalar el IDE NetBeans. Damos en terminar y podemos abrir el editor, el entorno de desarrollo integrado. Para crear un proyecto y se puede ejecutar de forma correcta, tenemos que guardarlo dentro del XAMPP donde hemos instalado
XAMPP en la carpeta htdocs. Podemos ver la unidad donde instalamos el XAMPP. Buscamos la carpeta htdocs. Ahí es donde podemos guardar todos los proyectos que generemos en PHP. Aquí está la carpeta donde se guardarán todos los proyectos. Pausemos un momentico mientras abre el IDE. Y aquí podemos ver que ya tenemos el entorno de desarrollo en NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto, para ello nos vamos a archivo. Proyecto nuevo. Esperemos un momentico, está tardando un poco. Ya que el IDE pues de por sí es un poco pesado, y dado las características del equipo en el cual estoy llevando esto, pues llevando a cabo esto, pues tarda más. Cogemos un proyecto en PHP, PHP aplicación,
Ahí está activando todos los módulos y paquetes de PHP que requiere para la creación del proyecto. Le damos un nombre al proyecto, ponerle prueba. Y le damos en siguiente. Aquí vemos que el proyecto se guarda en la carpeta htdocs que les había mencionado antes. Vamos en siguiente. Vamos a abrir el navegador con esa dirección para ver lo que estamos escribiendo en PHP. Aquí nos pregunta si queremos hacer el uso de algún framework PHP. Nosotros no vamos a usar ningún framework. Le damos siguiente. Aquí nos manda error, pues todavía no se ha creado el proyecto. Y por último, pues pausamos terminar para que ya se cree el proyecto. Una vez ya se ha creado el proyecto, aquí tenemos ya la carpeta que tiene todos los archivos de nuestro proyecto y el index o página principal de nuestro proyecto. Con esta instrucción echo podemos pues mostrar mensajes en el lenguaje PHP y vamos a abrir la dirección donde hemos guardado nuestro proyecto para ver qué nos va a mostrar. Y aquí, como podemos ver, ya nos muestra lo que hemos escrito en el editor, lo que indica pues ya que PHP está funcionando correctamente en nuestro equipo, al igual que el servidor Apache. Bueno, esto es todo por este video. Espero me disculpen pues los problemas que he tenido en cuanto a la lentitud del video, pues ya que, como les expliqué anteriormente, los recursos del equipo en el cual estoy llevando a cabo esto no son muchos y por eso ha tardado pues bastante. Gracias.